Sí. Y muy bien, vamos a comenzar entonces con esta exposición del Evangelio de Juan. En la ocasión anterior nosotros leímos Juan capítulo 2 del versículo 1 al versículo 12. Es lo que nosotros estuvimos viendo el domingo anterior, Juan capítulo 2 del versículo 1 al versículo 12, donde se nos da una narración acerca de que Jesús acude a unas bodas y se termina el vino y el Señor convierte agua en vino, y entonces vimos varias verdades en esta exposición que nosotros vimos el domingo anterior. Nosotros aprendimos el domingo anterior que Jesús hace milagros, ¿sí? Porque un milagro que el Señor realiza es que convirtió el agua en vino, ¿sí? Pero también nosotros mencionábamos que la palabra milagro viene del término griego semeion, que significa una señal, un signo, ¿sí? Es decir, un milagro viene a ser como la firma de alguien, un mensaje, algo que nos está dando. Y el tema anterior, de hecho, así le llamamos, más allá del milagro, ver más allá de los milagros. Los milagros que hace el Señor no son para que la persona diga, wow, qué impresionante, sino para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. En cada uno de los milagros es para que nosotros creamos. Y veíamos el domingo anterior que cada uno de nosotros hemos recibido bondades de Dios, verdaderos milagros por parte de Dios, y cada uno de ellos no es para que digas, se me quitó esta enfermedad, pasó esto, qué cosa tan grande. No, es para que creas en Jesús. Los milagros son para que creas en Jesús, ¿sí? Lo que vimos la ocasión anterior. En esta oportunidad vamos nosotros a leer ahora el Evangelio de Juan, del capítulo 2, del versículo 13 al versículo 22. Vamos a estar leyendo estos versículos. De hecho, vamos a darle una lectura. Síganme con su vista. Dice lo siguiente: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús. ¿Listos? Ok. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Otro evangelista dice cueva de ladrones. Entonces se acordaron sus discípulos. Cuando Jesús dijo esto, se acordaron que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: voy a destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, ¿sí? El tema que vamos a tener para esta ocasión se va a titular El autoengaño de ser cristiano, ¿sí? El autoengaño de ser cristiano. Hoy sería la primera parte de este tema, el autoengaño de ser cristiano, porque vamos a ver aquí que hay realmente una situación de un constante autoengaño. Muy bien, vamos entonces a orar a Dios para que el Señor pueda abrir su palabra. Recordemos que toda la exposición que tenemos en el Evangelio de Juan son testimonios. Todo lo que se escribe, todo lo que está escrito en el Evangelio de Juan es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de ir a este testimonio que escribe el evangelista Juan, cuyo propósito es para que leyendo estas cosas, para que escuchando estas cosas puedas creer que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengas vida. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos dirija y ayúdanos, Señor, a capturar las verdades de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser tierra fértil,
a ser oyentes y a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces al versículo 13, vamos versículo por versículo para poder comprender toda esta narración. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Sí? Vemos que Jesús entonces... Si tiene que subir Jesús a Jerusalén, bueno, lo que nos está indicando es que Jesús está en el sur todavía, tiene que ir hacia el norte. Ahora, la Pascua es una fiesta anual que desde el Antiguo Testamento se conmemora en relación a la salida del pueblo de Dios de Egipto. Recordemos que por varios años fueron esclavizados en Egipto. El Señor envía un libertador, Moisés. Salen de Egipto rumbo a la tierra prometida, y a partir de ahí se instituye esta fiesta anual llamada la Pascua. Era una fiesta de las fiestas más importantes en Jerusalén. Para todo judío la Pascua significa la fiesta más importante, ¿sí? De hecho, era obligatorio que todo judío que vivía al menos a 15 kilómetros de Jerusalén, que estaban dispersos a lo largo de todo el Imperio Romano, tenían la obligación de asistir. Y en esta fiesta incluso asistían gentiles. Dicen algunos comentaristas que incluso llegaban a agolparse 1 millón de personas en todos estos festejos de la Pascua. O sea, era una celebración impresionante, ¿sí? Aquí en México tenemos una festividad que es el Cristo de Ixtapalapa, donde se reúnen más de 100,000 personas, algo impresionante, y esto se queda corto a comparación de lo que sucedía aquí en Jerusalén, un gentío impresionante, judíos, gentiles, etcétera, etcétera, ¿sí? Muy bien, entonces vamos al versículo 14. Perdón, dice, y halló en el templo, entonces Jesús sube a Jerusalén cuando se está dando esta festividad ya de la Pascua, sube a Jerusalén, sube al templo, vean, y dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, ¿sí? Vamos a poner una imagen para que puedan más o menos darse una idea de lo que está sucediendo, porque nosotros cuando escuchamos subió al templo, nuestra imagen es un templo de los que nosotros conocemos, pero aquí vamos nosotros a ver lo siguiente. Tenemos nosotros ahí el templo en el centro, ahí en esta parte. Es el templo. Lo que tenemos a los lados, como dice ahí, es el atrio de los gentiles. Este atrio de los gentiles es un gran patio donde hasta ese lugar podían entrar los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos, ¿sí? Recordemos que los judíos eran muy celosos y no permitían a los gentiles entrar más allá. Después, ahí en el atrio de los gentiles, aquí, en esta parte, tenemos unos muros, unas bardas que de hecho medían unos 60 y tantos, unos 50, 60, y era un muro divisorio en el cual estaba una inscripción que decía que el gentil no podía traspasar más hacia adentro, y si lo hacía tendría una pena de muerte, ¿sí? Y el Imperio Romano permitía, porque el Imperio Romano permitía que las religiones se ejercieran conforme a sus creencias, y permitían que los judíos quitaran la vida a alguien que traspasaba ese muro, ¿sí? Entonces tenemos el atrio de los gentiles. Ahora, el atrio de los gentiles entonces era hasta donde había una gran multitud, judíos, gentiles, y recuerden, cientos de miles de personas que venían a esta fiesta de la Pascua. Entonces todos estos atrios estaban totalmente agolpados, estaban totalmente llenos de personas, un desorden, olía a ovejas, palomas, bueyes, desechos de estos animales, etcétera, etcétera, ¿sí? Teníamos todo esto. Muy bien, entonces, dice, y halló en el templo, que es en esta parte,
en el atrio de los gentiles, a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados, ¿sí? ¿Por qué había vendedores de bueyes, ovejas y palomas? Porque bueyes, ovejas y palomas eran los animalitos que se iban a usar para los sacrificios, ¿sí? Y como las personas venían de muy lejos, pues en algunas ocasiones el animal o se golpeaba, se lastimaba o se moría en el camino. Y cuando llegaban, si llegaba vivo el animal, pero llegaba golpeado en el momento de la inspección del templo, porque la ley decía que el animal tenía que ser perfecto para el sacrificio, entonces en el momento de la inspección no pasaba el animal y le decían tienes que comprar un buey o tienes que comprar una oveja o una paloma, ¿sí? Y de hecho, dice algún historiador, que cuando venían con un animal totalmente perfecto, aún así la inspección del templo decía no pasa porque querían hacer negocio, tienes que comprar un animal, un buey, una oveja o una paloma. Y se los vendían obviamente a precios impresionantes, ¿sí? Entonces ahí había una comercialización con la fe de las personas. ¿Por qué estaban los cambistas? Porque como venían de muchos lugares, traían la moneda del lugar donde ellos venían y el templo solamente recibía moneda de Jerusalén. Los judíos tenían la obligación de pagar un impuesto al templo. O sea, esta festividad de la Pascua prácticamente se convirtió en el negociazo para el templo, porque tenían que pagar todos los judíos un impuesto. Entonces llegaban con su moneda de la tierra de donde vienen, les decían, no, esa moneda es impura, tiene que ser con la moneda de Jerusalén. Entonces había cambistas, te lo cambio, así como cuando cambiamos los dólares, entonces cambiaban sus monedas, pero al hacer el cambio les cobraban una alta comisión, entonces eran abusados de cualquier forma también por ese lado, ¿sí? Pagaban una alta comisión por el cambio de la moneda. Entonces, aquí esto es impresionante, pero aquí nosotros podemos tener una reflexión en esto, porque vean, dice el texto, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Sí, era la fiesta más importante para Jerusalén. Habían cientos de miles de personas ahí reunidos. Pero el templo se supone que ellos vigilaban el templo. Lo que quiere decir que el templo autorizó a estos vendedores, a estos cambistas que estaban ahí. Y obviamente los autorizaron porque había una comisión, había ganancia que se repartían entre ellos, y entonces permitían todo esto las autoridades del templo. Entonces esto se desarrollaba, como les dije, en el atrio del templo, y esto implicaba un severo insulto al Señor, a lo que el Señor había establecido, por lo siguiente. Vamos a Isaías capítulo 56 versículo 7, ¿sí? Pongan un separador ahí en Juan capítulo 2 y vamos a Isaías 56, 7 para que nosotros veamos una profecía que se da 700 años o 1000 años antes de que se esté dando este suceso. Y aquí nosotros vamos a comprender cómo las autoridades del templo perdieron totalmente la cabeza, perdieron totalmente la razón, y ahora el templo, pues parece ser que la razón del templo es el templo mismo, es la comercialización, es el negocio. Isaías 56, versículo 7, ¿sí? Veamos lo que dice Isaías 56, versículo 7. Y vuelvo a repetirles, es lo que el profeta había profetizado desde cientos de años atrás. ¿Listos? Isaías 56, 7 dice lo siguiente: yo los llevaré a mi santo monte y los voy a recrear en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, ¿sí? Ok, aquí el Señor estaba diciendo que su casa sería llamada casa de oración. El templo para los judíos estaba simbolizando, de hecho el templo es un tipo de la casa de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos, regresemos nuevamente a Juan capítulo 2, versículo 14, vean, el Señor desde el Antiguo Testamento está diciendo, mi casa estará abierta a todas las naciones, será casa de oración a todas las naciones, y cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan capítulo 2, 14, resulta
que en esta festividad tan importante aquí en la nación, dice que Jesús halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Es decir, en otras palabras, estaban estorbando la entrada a la casa de oración. Si un gentil venía, imagínense lo que recibía, la experiencia que el gentil tenía. Ellos quizás querían ir a buscar a Dios, al Dios de Israel, buscar al verdadero Dios, y se encontraban con cientos de animales, mal olor, ruido, personas robando en los cambios de moneda, robando al momento de vender y todo esto. Y ahí entonces vemos cómo en el mismo templo están colocando una piedra de tropiezo para que las personas no puedan entrar, ¿sí? Entonces entorpecen la entrada a la casa de oración. Y además estaba ya totalmente corrompido, estaban comercializando con la fe, estaban abusando de la fe de las personas, les estaban robando, y todo con la ayuda de las autoridades del templo, ¿sí? O sea, el templo, por eso les digo, el templo perdió la esencia, perdieron a Dios, era un templo ya sin Dios, Dios ya no importaba, lo que importaba era el negocio, etcétera. Y luego vemos que en el versículo 16 sucede lo siguiente. Entonces tenemos esta imagen, Jesús entra con todo este desorden, con todo este ruido, con toda esta corrupción, y luego vean el versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, perdón, me falta el versículo 15, dice el versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, ¿sí?, de las mismas cuerdas de las cajas donde traían los animales, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Ahora, aquí mucha atención, Jesús sí se molesta, forma un azote de cuerdas, pero la Biblia no nos dice que Jesús los agarró, los estuvo azotando, ¿sí? Ese fue solamente un símbolo de autoridad en su mano para estar expulsando a todos. Ahora, tratemos nosotros de ver la imagen por un momento, ¿sí? Hay desconcierto con ellos, pero finalmente todos ellos están saliendo del atrio de los gentiles, y la Biblia dice que saca tanto a los cambistas, a los vendedores, ovejas, bueyes, palomas, todo salió dispersado, ¿sí? Y luego vean el versículo 16, dice, y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado, ¿sí? Y aquí tenemos la imagen de un Jesús que es difícil de aceptar, porque se presenta la imagen de Jesús como Dios es amor, Él va a tolerar todo, Él no pasa nada, Dios te perdona, Dios no te critica, Dios no te juzga, Dios siempre te va a amar, que quiero tener una vida desordenada, quiero hacer esto en mi vida, quiero entregarme al pecado. No importa, Jesús está ahí siempre contigo, Él siempre es amoroso, etcétera. Pero aquí tenemos una imagen de Jesús que para el mundo normalmente es difícil de aceptar, y es un Jesús que es enérgico, un Jesús que a la hora de que se trata de la santidad de Dios, que a la hora de que se trata de la honra de Dios, Él actúa de manera rápida y de manera y con furor. Él no se espera y entra de una manera, actúa de una manera pronta, ¿sí? Dice, quiten esto de aquí. En el original significa dejen de hacer esto. Y cuando dicen no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado, esta palabra no hagan significa cesen estas prácticas. Cuando él dice la casa de mi padre, es decir, al decir la casa de mi padre, él se está igualando con Dios, lo cual nos está dejando ver su deidad. Es decir, en estos momentos es como si Jesús estuviese diciendo, yo soy Dios y en esta casa de mi padre dejen de hacer toda esta maldad, quiten toda esta maldad, y Jesús purifica el templo, ¿sí? En los evangelios nosotros vemos que hay una purificación del templo al inicio del ministerio de Jesús, y al final, a la finalización del ministerio de Jesús también hay otra purificación, y algunos eruditos bíblicos dicen que Jesús probablemente más de 2 veces purificó el templo, es decir,
más de 2 veces esto que estamos viendo, el Señor lo realiza. Entonces tenemos a Jesús airado, totalmente molesto, expulsando y con un celo por las cosas de Dios, donde Jesús tiene la máxima de que a Dios lo van a honrar, a Dios no lo van a deshonrar. Y vean el versículo 17. Dice, entonces, cuando vieron esto sus discípulos, dice, se acordaron sus discípulos, que está escrito, que en el Antiguo Testamento decía, el celo de tu casa me consume, ¿sí? Ellos conocían la escritura del Antiguo Testamento y cuando vieron esto dijeron, el Salmo 69:9 de hecho dice eso. Les leo el Salmo 69:9, dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Salmo 69:9 era una profecía que decía, cuando venga el Mesías, una de las características que va a tener el Mesías es que va a ser consumido por el celo de Dios. Es decir, cuando venga el Mesías, Él no va a estar jugando con las cosas de Dios, Él no va a permitir que juegues con las cosas de Dios, Él no va a permitir que deshonres a Dios, y cuando venga Él, será alguien que va a exigir santidad a Dios. Y entonces, por eso dice el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Es decir, los discípulos que le estaban siguiendo, vieron otra señal, dijeron, otra vez estamos confirmados de que Jesús es el Mesías. Estamos viendo otra señal que tendría el Mesías en Jesús, ¿sí? Vean el versículo 17, los discípulos se acordaron entonces de ello y obviamente creyeron en el Señor, pero vean el versículo 18, cómo hay 2 tipos de respuestas. Y los judíos, que aquí significa a las autoridades del templo, dice, respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Sí? Vean, los judíos, es decir, las autoridades del templo, le están pidiendo una señal para que Jesús demuestre su autoridad y para que haga lo que acaba de hacer, ¿sí? Pero vemos que en el versículo 17 les acaba de dar una señal. ¿Cuál señal les acaba de decir? O bueno, no les dio directamente esta señal, pero los discípulos entendieron esa señal, que la escritura en el Salmo 69:9 decía que el Mesías sería consumido por el celo de Dios. Es decir, los discípulos sí vieron una señal y los del templo, las autoridades del templo, que se supone son estudiosos de la ley, ellos parece ser que no vieron la señal, o sea, ellos no recordaron lo que la escritura decía y sin embargo le piden a Jesús, le dicen, danos una señal, haznos un milagro para que nos muestres la autoridad con lo que tú estás haciendo, ¿sí? Pero de hecho Jesús al menos está realizando 2 señales sin que ellos se den cuenta. La primera señal que Jesús les está dando es que, si se dan cuenta, sacó a cientos de vendedores, cientos de cambistas en medio de una multitud y no hubo riña, no se generó ningún desorden. Si se hubiese dado algún desorden, el ejército romano hubiese intervenido de una manera inmediata. Entonces, ahí tenemos una primera señal, un primer milagro. Jesús, con la autoridad del Padre, saca a todas estas personas y nadie se opuso. Ahí está la autoridad de Dios ejerciéndose. Y la otra señal es esta, la del Salmo 69:9, que están viendo ante sus ojos, se está cumpliendo la escritura de que el Mesías sería alguien que sería consumido por el celo de Dios, con un celo de Dios. Entonces, ahí tenían ellos al menos 2 señales, ¿sí? Evidentemente, las autoridades del templo no entendieron la reprensión que el Señor dio, que Jesús está dando, ¿sí? Ellos no entendieron que la casa de Dios sería casa de oración a todas las naciones y ellos no entendieron que Dios exige santidad. Es lo que no entendieron las autoridades del templo. Le piden una señal, ¿sí? Ahora, vamos a ver al versículo 19. Jesús, de hecho, sí les da una señal. Dice versículo 19, respondió Jesús y les dijo, voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar, ¿sí?
Algunos lo leen y dicen, ¿por qué Jesús habla de manera enigmática? ¿Por qué Jesús habló de una manera velada? ¿Por qué Jesús no se los dijo de manera clara? Y tiene su respuesta, tiene su porqué. Pero el primer punto que quiero que veamos es que Jesús sí les dio la señal a ellos. Ellos pidieron una señal, demandaron una señal, Jesús se las da. Y de hecho, esta es una señal que también Él nos la da a nosotros. Y la señal es esta: voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Jesús habla de esta forma? Pongan un separador ahí en Juan capítulo 2. Vamos al Evangelio de Mateo, el primer Evangelio. Estamos ahí cerca de los Evangelios. El primer Evangelio en Mateo, por favor. Y vamos a entender un poco por qué Jesús les habla de una manera velada, ¿sí? A ellos. Mateo capítulo 13, versículo 10. ¿Sí? Y vamos a entender, vamos a ver por qué Jesús habla de esta forma, ¿sí? ¿Listos? Todos ya en Mateo 3, versículo 10. Vean lo que Jesús dice. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender. Vean, dice: entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Qué había sucedido? Hace poco Jesús había estado hablando del reino a las personas, pero les había hablado por medio de parábolas, ¿sí? Es decir, por medio como de una especie de historietas con una moraleja, pero no les hablaba de manera directa. Entonces en el versículo 10 los discípulos le dicen: maestro, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no les dices las cosas así de frente, de manera clara? Y él les responde, vean versículo 11, les dice: porque a ustedes les es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Sí? ¿Por qué a ellos no les habla de manera directa? Porque ellos no creen. Es básicamente lo que está diciendo Jesús. Dice versículo 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Entonces, regresemos nuevamente a Juan capítulo 2, versículo 19, por favor. ¿Sí? Tenemos entonces, ellos le piden una señal, estas personas. Si ellos están pidiendo una señal es porque ellos no están creyendo. Si ellos no están creyendo, ellos son incrédulos, se están oponiendo a lo que Jesús está haciendo. Jesús les responde y les dice: voy a destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí está. Jesús está revelando su verdad, pero está ocultando el significado de esa verdad. No por él, o sea, no es que Jesús diga a ellos no se los voy a revelar, no, por la incredulidad de ellos, como vimos que estaba profetizando el profeta Isaías, aquí en este texto de Mateo 13 del 11 al 15 que acabo de leer, ¿sí? Entonces, Jesús sí revela la verdad, sí revela su verdad, pero oculta el significado por la culpa de la incredulidad de ellos. Sus discípulos, de hecho, posteriormente entendieron esa verdad. Ahora, ¿cuál es la prueba, la señal que Jesús les está dando? Consiste en 2 partes. Número 1, voy a destruir este templo, y número 2, en 3 días lo voy a levantar, ¿sí? Ahora, Jesús está hablando de su cuerpo, ¿sí? Cuando dice voy a destruir este templo, Jesús está hablando de que voy a morir. Y cuando dice en 3 días voy a levantar este templo, estaba hablando de su resurrección. Ellos entonces estaban pidiendo una señal. Jesús les dice: aquí está una señal. ¿Quieren una señal? ¿Quieren un milagro? Esta es la señal, este es el milagro. Yo voy a morir y yo voy a resucitar. Y que alguien en la cultura judía diga: yo voy a morir, yo voy a resucitar, necesitaría o estar loco o ser Dios. Entonces Jesús está diciendo: yo soy Dios y les voy a dar esta señal. Yo voy a morir y yo voy a resucitar.
es la señal que Jesús les está dando. Juan 2:20, obviamente ellos con un corazón cegado, con un corazón incrédulo, contestan lo siguiente y le dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Ahora, este templo es el templo de Herodes, que Herodes convoca para que se realice. Vean, 46 años de construcción, o sea, era un templo pues impresionante, hermoso. Pero lo irónico es que todavía en este momento el templo estaba en construcción, porque siguió en construcción hasta el año 64 después de Cristo, y en el año 71 con la caída de Jerusalén es destruido por los romanos, ¿sí? Entonces, la gloria de ellos era el templo. Mira, nosotros tenemos el mejor templo de todo el mundo, 46 años de construcción y lo siguen construyendo. El templo, la razón del templo fue el templo, no fue Dios, y lo vemos porque ahora era un negocio, era comercialización, permitían los vendedores, los cambistas, etcétera. El templo llegó a ser la razón del templo, aunque desde el Antiguo Testamento la palabra templo significaba para el judío la presencia de Dios. El templo siempre significaba Dios, Dios ahí morando, la presencia de Dios. Dios entonces fue excluido, fue hecho hacia un lado, ¿sí? Entonces ellos le dicen: 46 años para tener esta chulada de templo, esta hermosura, el mejor templo, un templo ya sin Dios, básicamente. Pero tú dices que lo vas a levantar en 3 días. Versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y vean el versículo 2. Por tanto, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. ¿Y qué sucedió con esa señal? Creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho, ¿sí? Jesús dio una señal. Aparentemente, si nosotros leemos este texto, podemos decir: híjole, pues es que Jesús realmente no les dio una respuesta. No, Jesús sí les dio una respuesta. Por la incredulidad de ellos, no les reveló el significado de esa respuesta, ¿sí? De esa verdad que les estaba dando. Pero ellos seguramente, con toda seguridad, vieron esta señal, que Jesús murió y que Jesús resucitó. Pero la Escritura no nos dice si ellos creyeron o no. Sus discípulos sí creyeron en él. Muy bien, ¿qué aprendemos con esta lectura que hemos desarrollado en esta mañana? ¿Qué aprendemos con esta lectura? Aprendemos lo siguiente. Jesús va al templo, ¿sí? Jesús va a la fiesta más importante para los judíos. Jesús va al lugar más importante para los judíos. ¿Pero qué encuentra ahí? Encontró corrupción, pecado, maldad, y encontró que la presencia de Dios no era honrada. Qué ironía, ¿sí? Segundo, ¿qué aprendemos? Que Jesús purifica el templo. Ahora, este es el peso de lo que estamos nosotros leyendo. Si nosotros leemos esta escritura que acabamos de leer y nos quedamos con la idea de: Jesús purificó el templo de los judíos, qué impresionante, nos hemos quedado cortos de vista, porque les voy a decir algo muy importante. El templo, el templo físicamente del que estamos hablando, era en el Antiguo Testamento una figura, un tipo de lo que había de venir. Abran su Biblia, por favor, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, para que podamos entender este aspecto que es muy importante. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y versículo 17, para poder comprender esta gran verdad, ¿sí? Y que nosotros, al leer este extracto de la Escritura, no nos quedemos igual. Colosenses 2:16. ¿Listos? A ver, vamos a buscar la Escritura para que todos lo podamos leer y podamos nosotros comprender esta verdad. Colosenses 2:16, Colosenses 2:16 y 2:17. ¿Listos? Ok, nuevamente. Muy bien, nuevamente
voy a llamar su atención a lo siguiente, ¿sí? Jesús purifica el templo, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros, al estar leyendo la Escritura, nos centramos en el templo de Jerusalén, vamos a tener una lectura histórica de decir, Jesús entró y purificó este templo, qué impresionante, hasta ahí, ¿sí? Pero el templo, vean, ahora sí vamos a leer Colosenses 2, 16 y 17, vean, dice, por tanto, nadie les juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, es decir, habla de la ley, ¿sí? El templo está dentro del esquema de la ley. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es que el templo era... Vamos a trasladarnos al Antiguo Testamento. Templo, para la mente hebrea, para la mente judía, es la presencia de Dios, ¿sí? Pero ellos sí iban a un lugar físico, al templo físico donde Dios habitaba. Pero todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento es un tipo de lo que vendría para el Nuevo Testamento, de lo que tendríamos en el Nuevo Testamento. Entonces, el templo es figura de un nuevo templo. Vamos ahora a 1 Corintios 6, 19. ¿Cuál es el nuevo templo? ¿Cuál es el templo del que ahora este templo del Antiguo Testamento es figura? Ahora en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Primero de Corintios 6, 19, ¿sí? Ahí está. Vean lo que la Escritura dice. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y no son suyos? Esto significa que entonces el templo, la figura del templo, el tipo del templo se cumple en el antitipo que es nuestros cuerpos, ¿sí? Lo que significa que ahora Dios habita en el cuerpo del creyente, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. De hecho, dos cosas impresionantes, dos cosas muy importantes podemos decir de esta escritura. La primera es que hasta ese momento, entonces, el templo dejó de ser el templo, este templo judío dejó de ser el templo de Dios, por decirlo así, porque ahora entonces el Señor se va a estar refiriendo al templo que es el cuerpo del creyente, el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora el Señor habita en templos que son los cuerpos de los creyentes. Otro aspecto que tenemos es que en la Nueva Jerusalén, el libro de Apocalipsis dice que allá en la Nueva Jerusalén, que en el cielo, nos está diciendo que ahí no hay templo, ya no hay ningún templo. Se acabaron los templos. Ahora el templo es el cuerpo del creyente, ¿sí? Vamos a Romanos capítulo 12 del libro de Corintios que nos regresamos 2 libros hacia atrás, ¿sí? Van a pasar por Hechos y luego vamos a Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, ¿sí? Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. ¿Listos? Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que Jesús purifica el templo, que Jesús purificó el templo, ¿sí? Y si ahora el templo es el cuerpo del creyente, entonces Jesús purifica ¿qué? A ver, nuevamente les hago esta reflexión. Si Jesús purifica el templo y Jesús no cambia, dice Hebreos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús sigue purificando el templo y el templo ahora es el cuerpo del creyente. Jesús, ¿qué es lo que purifica? El cuerpo del creyente. Es decir, Jesús exige
Allá en el templo agarró entonces estas correas y de una manera enérgica exigiendo santidad a Dios, y esto significa que entonces exige santidad también de nuestras vidas, ¿sí? Veamos Romanos 12:1, vean lo que dice. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. Vea, no dice, es que yo amo a Dios de corazón, Él sabe que yo lo amo y sigo en pecado, pero Él sabe que yo lo amo, pero soy un mal hablado, pero Dios sabe que yo lo amo y sigo haciendo mis maldades. No, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aprendemos que Jesús purificó el templo, pero aprendemos también que Jesús sigue purificando los templos y que entonces Dios exige santidad de mi vida y que esa santidad que Dios exige de mi vida le exige a nivel corporal también, ¿sí? Santidad de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. No podemos hacer una dualidad como los griegos que decían el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, dale al cuerpo lo malo, a cabo el cuerpo es malo y es temporal. No, exige santidad, exige que seas santo en toda tu manera de vivir y con tu cuerpo también, ¿sí? Y número 3, también aprendemos con esto que hemos leído, que las señales son para que creamos a Jesús, para que creamos en Él. Y aquí Jesús ha dado 2 señales. Lo que la Escritura dice en el Salmo 69, que el Mesías sería alguien que sería consumido por el celo de Dios, y la muerte y resurrección del Señor. Tenemos 2 señales que el Señor da, pero también tenemos 2 grupos de personas, los que creen y los que no creen, los que permanecen en sus pecados, y nos deja ver una característica de los que permanecen en sus pecados. Piden señales aparte, ¿sí? Cómo la Escritura es tan sabia. A una persona, cuando le dices, necesitas cambiar este estilo de vida, necesitas dejar de pecar en esto, y le instruyes a que deje el pecado, y cuando él contesta con una molestia y él dice, ¿y tú quién eres para decirme? ¿O por qué dices esto? ¿O qué, con qué autoridad me dices? Pues básicamente está en el segundo grupo de los que tenemos aquí, de los que no creen, de los que permanecen en sus pecados, y aparte piden señales, ¿no? A mí me demuestras que tú tienes esta autoridad o me demuestras esto, pero básicamente vemos 2 grupos, los que creen, los que no creen. Ahí están 2 señales y 2 señales para cada uno de nosotros. Primera señal, Jesús sería alguien que sería consumido por el celo de Dios. Esa señal ante nuestros ojos nos muestra al Jesús que muchas veces la gente no quiere ver, pero el Jesús de la Biblia es un Jesús que exige santidad, que exige que dejemos el pecado. Es un Jesús que cuando venimos con Él y caminamos con Él, Jesús sigue exigiéndote santidad en tu vida. Es decir, Jesús nos va a decir, si vives en pecado y me sigues a mí, mejor quédate en tu pecado y no me sigas a mí. Y nosotros ahí nos espantamos, ¡ay, qué cruel es este Jesús! Es el Jesús de la Biblia, primera señal, un Jesús que es consumido por el celo de Dios. Segunda señal, la muerte y resurrección del Señor. De hecho, la muerte y la resurrección del Señor tiene muchas pruebas, incluso en aspectos históricos. La resurrección del Señor está probada incluso por la misma historia. Hay vestigios históricos que demuestran que Jesús resucitó. Entonces tenemos estas pruebas. Lo que entonces nos lleva a nuestra última reflexión. Creer en Jesús es creer que Él es Dios. Y creer en Jesús es creer que Él exige santidad y que no podemos vivir en nuestros pecados y creer en Él al mismo tiempo, ¿sí? Si nosotros vivimos en una vida de pecado y creemos en Jesús, nos estamos engañando. Por eso pusimos el título El autoengaño de ser cristiano, ¿sí? Ahora, quiero que veamos Juan 2:23, 24 y 25. Nada más vamos a dar una ligera lectura. No vamos a leer estos textos, los leeremos el siguiente domingo. Nada más para poder entender, ¿sí? Terminamos entonces con 2 grupos, los que creen, los que no creen, se oponen. Y vean lo que dice el versículo 23 de Juan 2. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Jesús hizo milagros
Y dice que muchos creyeron. Y ahí podemos decir, ay, mira, sí creyeron. Piden señales los que no creen. Pero vean el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Saben una cosa? Solamente Jesús sabe si tú has creído. Y hay dos señales si has creído. Si entiendes que el celo de Dios consume a Jesús, entendiendo Dios no va a tolerar pecado en tu vida, y entiendes la muerte y resurrección del Señor, y con todo esto dices, sí creo en Él, y creer en Él entonces se verá a través de una vida en la que tú estás renunciando a tu vida de pecado y caminando con Él. No una vida donde hay pecado y Jesús, porque aquí en este último texto que hemos leído, Jesús no se fiaba de ellos, y que Dios nos libre de que Jesús no se fíe de la creencia que nosotros tenemos en Él. Vamos a continuar el siguiente domingo, pero concluimos en este momento el autoengaño de ser cristiano. Vean la sutileza que tenemos. Podemos decir que creemos cuando realmente no estamos creyendo. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Vamos a dejar esta parte aquí, la vamos a concluir el siguiente domingo. Señor, confronta nuestros corazones ante la realidad de creer en verdad en ti, Señor. Creer en esta señal que el celo de Dios consume a Jesús y lo sigue consumiendo. Ayúdanos a entender, Señor, que tú no toleras el pecado. Ayúdanos a entender que tú exiges el pecado en nuestras vidas, y que si nuestras vidas, nuestro corazón está como este atrio lleno de animales, de cambistas, de vendedores de pecado, tú llegarás, Señor, y también estarás expulsando el pecado y exigiendo santidad. Señor, ayúdanos a ordenar nuestra vida delante de ti, Señor. Ayúdanos a ver en la muerte y en la resurrección de Jesús que Jesús murió por nuestros pecados, resucitó por nuestros pecados, y que no podemos mantenernos en aquello que llevó a nuestro Maestro a la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a creer verdaderamente en ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.